Buenos días, somos Julio César Medina de la Cruz y Carlos José Góngora Chan. Somos estudiantes del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas del Centro Universitario de Valladolid. Este proyecto cuatrimestral está a cargo del licenciado en Mercadotecnia Samuel Maipot, docente de la materia Comercio Internacional. En este video vamos a hablar acerca de varios temas que influyen mucho en el comercio internacional, así como de la definición de su historia y de los cambios que ha tenido hasta nuestros días. Ya que, como hemos visto a lo largo del cuatrimestre, el comercio internacional ha ido mejorando con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas necesidades. De igual forma, el comercio internacional es muy importante para la economía mundial porque de esta forma se pueden importar o exportar bienes y servicios necesarios en los países. Así que en estos minutos hablaremos de cada uno de estos temas, tratando de generalizarlos para que sean más entendibles. Para comenzar a adentrarnos al tema, es necesario definir qué es comercio internacional, y podemos decir que es aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Es decir, que el comercio internacional se encarga de la compra, venta e intercambio de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago. Los principios del comercio internacional son regulaciones que se encargan de llevar un control del comercio internacional. Estas regulaciones se dividen en 10 principios, y estos principios se dividen en 3 pequeños grupos. En el primer grupo se define el modo en que los individuos toman decisiones. En el segundo grupo se define la forma de cómo interactúan los individuos entre ellos mismos. Y en el último grupo se habla sobre el funcionamiento de la economía en conjunto. La historia del comercio internacional se remonta hasta el comunismo primitivo, desde que los humanos se organizaban en pequeños grupos y se dedicaban a la pesca, a la caza y a la recolección de materiales. Nos remontamos hasta la Edad Antigua en la civilización de Grecia, en donde se comenzaban a realizar los primeros trueques. En Egipto se comenzaba a realizar el comercio exterior, es decir, que ya se realizaba la compra y venta de mercancías. Con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como comercio internacional. La Edad Media. En esta edad comenzaron a surgir las rutas comerciales transcontinentales. Estas intentaban suplir la alta demanda de Europa de bienes y mercancías. Al paso del tiempo cobran gran importancia en comerciantes y artesanos. En esta edad surgió el sistema comercial del feudalismo. El mercantilismo es un sistema político y económico que se basaba en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo apareció durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII y tenía como base una fuerte intervención del Estado en la economía. Las premisas de este sistema eran que la riqueza y la prosperidad de una nación dependían del capital acumulable. Su objetivo principal era acumular oro y metales preciosos, ya que si se tenía muchos de estos era símbolo de riqueza. El librecambismo es un enfoque económico que define la eliminación de las trabas en el comercio entre países, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos a escala global, gracias a una división del trabajo y especialización creciente. El librecambio se entiende como una corriente opuesta al proteccionismo, es decir, propugna la eliminación de las trabas estatales al comercio, como los aranceles y las cuotas. Su objetivo del librecambismo es la extensión del libre mercado nacional a las relaciones entre países. El feudalismo. El nacimiento del feudalismo se sitúa en el momento en que se desintegró el imperio carolingio. El feudalismo es el término con el que se designa al sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Este sistema se mantuvo aproximadamente entre los siglos IX al siglo XV. La principal característica del feudalismo es que se dividía la población en dos grandes grupos sociales, señores y vasallos. El mercado de divisas es relativamente joven. Comenzó a formarse en 1970, en el momento en el que se estableció los tipos de cambio flotante, aboliendo el tipo fijo establecido en Bretton Woods. El mercado de divisas es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es facilitar el comercio internacional y la inversión. Este es un mercado global y descentralizado en el que se negocian divisas y que nació con el objetivo de facilitar la cobertura al flujo monetario que se deriva del comercio internacional.
tipo de cambio o tasa de cambio es la relación que existe entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Los tipos de cambio pueden ser dos, fijos o flotantes. En el primero, el gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional asociando el valor con el de otra moneda de otro país. Por su parte, el otro tipo, que es el flotante, la tasa de cambio se mueve junto al mercado de divisas. Patrón metálico común. Es la conversión que hay de una divisa a un instrumento de valor común, como puede ser el oro o la plata. Los patrones además están sujetos a un peso determinado, de tal manera que no se habla solamente de oro, sino de onzas de oro, lingotes de oro, entre otras medidas, cada una representando un valor determinado del metal. Sistema de papel. Tiene su origen en China en el siglo VII, siendo creación de los mercaderes durante la dinastía Tang entre los años 618 después de Cristo y el 907 después de Cristo. El papel moneda o billete es aquel pedazo de papel que representa una cantidad de dinero. Sustituye a la moneda metálica que, especialmente en grandes cantidades, resulta ser más incómoda de llevar siempre en la mano o bolsillo. Sistema de base ametálica. Su variedad es más débil y es la conocida con el nombre de patrón inconvertible. Ejemplos de esto sería el papel comercial, la moneda de papel fiduciaria y el papel moneda o billete inconvertible. La balanza de pagos es el registro estadístico que resume sistemáticamente las transacciones de bienes y servicios, rentas, oro, capital y transferencias entre una economía y el resto del mundo en un periodo dado. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica de un país de una manera general. La balanza de transacciones en cuenta corriente. La balanza es un documento contable que forma parte de la estructura de la balanza de pagos. Es uno de los indicadores económicos que detalla de manera más exacta la forma en la que un país interactúa con el exterior. La balanza por cuenta corriente, a diferencia de la balanza por cuenta de capital y la balanza financiera, esta desglosa las compras y ventas de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. En otras palabras, esta balanza resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y que por lo tanto están relacionadas con la generación de renta. Balanza comercial. La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y las exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. A través de la balanza comercial se pueden obtener más información sobre las exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que adquiere a otros países. La balanza de capitales. La balanza de capital recoge los ingresos y pagos con el exterior que se producen como consecuencia de las transferencias de capital y la adquisición y disposición de activos no producidos no financieros. La balanza de capital es aquella parte de la balanza de pagos que recoge los movimientos de capital tanto a corto como a largo plazo y la variación de las reservas de divisas de un país frente al resto. Incluye también las ayudas del extranjero y las compras de bienes y servicios. La balanza de capital nos indica si un país es deudor o acreedor respecto a los demás. La balanza de servicios forma parte de la balanza de pagos y esta recoge los ingresos y pagos realizados por un país con el resto del mundo en concepto de servicios, que se clasifican en diferentes categorías, como lo pueden ser servicios a empresa, transporte, turismo, seguros, servicios financieros y regalías. Los cobros y pagos por servicios producen el mismo efecto sobre la situación económica internacional del país que los cobros y pagos por exportaciones e importaciones de mercancías. Capital constante. Karl Marx lo denomina como la masa de capital invertida en medios de producción. La razón por la que Marx caracteriza como constante esta porción de capital es que siempre transfiere la misma cantidad de valor al producto, en oposición al capital variable, cuya contribución al valor del producto puede variar. Capital variable. Karl Marx lo denomina como la porción del capital invertido en fuerza de trabajo, independientemente de cada uno de sus accionistas.
Marx caracteriza a esta porción del capital como variable debido a que la fuerza de trabajo tiene la capacidad de crear valor, es decir, de producir su propio valor y un excedente, la plusvalía. El concepto de plusvalía, que fue desarrollado ampliamente por Karl Marx a finales del siglo XIX, es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. La plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Aplicación del marco turístico. El comercio, con el paso del tiempo, ha ido cambiando, ha estado en constante movimiento y evolución. Y esto se relaciona de gran manera con el turismo. Como sabemos, el turismo no es una actividad que se creó hace unos años, sino que el turismo es una actividad que lleva muchísimo tiempo dentro del mercado. Todos los temas vistos, o gran parte de ellos, se relacionan con el turismo. Como futuros profesionistas del área turística, es importante que tengamos conocimiento de estos temas, porque en un futuro podemos aplicarlos en nuestro trabajo. Un claro ejemplo de esto es que en México el turismo representa una base para nuestra economía, ya que gracias a esta actividad nuestro país registra una gran cantidad de entrada de divisas. Actualmente México es uno de los países más visitados del mundo y los productos y servicios turísticos que ofrecemos son exportados a todos los países para que la gente se sienta atraída a venir. Esto ayuda en muchos ámbitos al país, porque el turismo ayuda a que se mejore la infraestructura de muchos sitios turísticos y por lo tanto la calidad de vida de sus habitantes. En conclusión, esta asignatura nos ha sido de mucha importancia porque nosotros, como futuros licenciados en Administración de Empresas Turísticas, tendremos que relacionarnos con personas extranjeras y el servicio que brindaremos será como si estuviéramos exportando nuestro servicio, porque será para extranjeros y eso propiciará a que crezca el turismo en nuestro país. Dejando un poco aparte el turismo, la economía mundial depende de la relación comercial que existe entre los países. La relación comercial que existe permite que podamos vender cosas que se producen en este país a otros países y también permite que podamos tener acceso a diferentes productos internacionales. Como ya vimos, en el intercambio de bienes y servicios de un país a otro depende de la oferta y de la demanda de estos. También influye el tipo de cambio, ya que si es más conveniente producir cierto producto o servicio dentro de un país, entonces no es necesario importar. Eso es algo que es conveniente saber si en algún momento tenemos la oportunidad de exportar algún producto o servicio que nosotros mismos producimos.